Ya me acabé 2 cartones, tomé tequila. La triste verdad sobre Lupillo Rivera. ¿Qué pasaría si te dijera que detrás del éxito, los aplausos y los millones de discos vendidos, hay una historia que nunca quisieron contarte? Durante años, Lupillo Rivera ha sido una figura pública, un ídolo del regional mexicano, una voz potente que ha traspasado fronteras. Muchos lo conocen como el toro del corrido, el hombre de sombrero firme y mirada intensa, el hermano menor de la inolvidable Jenny Rivera. Pero lo que nadie se atreve a preguntar en voz alta es, ¿quién es realmente Lupillo cuando las luces se apagan? ¿Qué ha tenido que cargar en silencio para llegar hasta donde está? Porque esta no es la típica historia de éxito. Esta es la historia de un hombre que ha tenido que luchar contra su propio apellido, sobrevivir al escrutinio de los medios, reconstruirse tras traiciones, y levantarse después de perderlo todo, más de una vez. Una historia llena de heridas familiares, decisiones que lo aislaron y secretos que, por años, han permanecido ocultos. Lupillo Rivera nació para la música, pero no fue la música la que le dio paz. Detrás de cada canción, hay una cicatriz. Detrás de cada concierto, hay un sacrificio que el público nunca vio. Y detrás de cada sonrisa forzada frente a las cámaras, hay un dolor que ni el tiempo ha podido borrar. A diferencia de otros artistas, su camino no fue solo subir al escenario y triunfar. Fue, más bien, una serie de pruebas de fuego. Desde sus inicios, se enfrentó al escepticismo, al peso de ser el hermano de Jenny, a los constantes choques familiares, y a una industria que lo encasillaba en la sombra de alguien más. Pero Lupillo no se quebró. Al contrario, convirtió cada golpe en verso, cada caída en corrido, cada traición en letra. Y aún así, la verdad más dolorosa nunca fue dicha. ¿Por qué su relación con Jenny Rivera tuvo tantos altibajos? ¿Qué pasó realmente entre él y sus hermanos tras la muerte de la diva de la banda? ¿Por qué desapareció por momentos justo cuando su carrera estaba en la cima? ¿Qué secretos personales lo han perseguido en silencio todos estos años? En entrevistas contadas, Lupillo ha dejado entrever fragmentos de su realidad. Una infancia marcada por la exigencia, un padre dominante, el conflicto constante entre lo que él quería ser y lo que los demás esperaban de él. A eso se suman los escándalos mediáticos, las críticas despiadadas, y el desafío de mantenerse auténtico en un mundo que exige máscaras. Pero no todo es tragedia. Porque dentro de este relato oscuro también hay redención, hay valentía, hay lucha. Lupillo ha sabido levantarse, reinventarse y seguir. Sin filtros. Sin excusas. Sin pretender ser lo que no es. Hoy, vamos a contarte la versión que no aparece en los titulares. Vamos a desenterrar las verdades que muchos callaron. Vamos a escuchar no solo sus canciones, sino sus silencios. Porque para entender al artista, primero hay que conocer al hombre. Y el hombre, Lupillo Rivera, ha vivido una historia más dura, más intensa y más honesta de lo que muchos imaginan. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver a El Toro del Corrido. Infancia y origen de Lupillo Rivera. Antes de los escenarios, antes de los reflectores y los discos de oro, existió un niño. Un niño que creció entre sacrificios, disciplina y una constante búsqueda por reconocimiento. Guadalupe Rivera Saavedra, el nombre real de Lupillo, nació el 30 de enero de 1972 en La Barca, Jalisco, México. Pero su historia realmente comienza al cruzar la frontera. Cuando Lupillo aún era muy pequeño, su familia emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Se establecieron en Long Beach, California, una ciudad con una comunidad mexicana vibrante, pero también con duras realidades. Allí, la familia Rivera luchó contra el idioma, el racismo, la pobreza y, sobre todo, la necesidad de mantenerse unida en tierra ajena. Don Pedro Rivera, su padre, fue una figura clave, y también una figura imponente, en su formación. Productor musical y fundador de Cintas Acuario, Pedro inculcó en sus hijos una ética de trabajo inflexible. Lupillo creció viendo a su padre manejar todos los aspectos de su disquera independiente, grabar, producir, vender discos desde la cajuela del carro. Era una familia que no tenía tiempo para quejas. Había que trabajar. Había que rendir. Pero ser parte de una familia como los Rivera nunca fue fácil. Desde niño, Lupillo sintió la presión de destacar. Mientras su padre esperaba excelencia, sus hermanos luchaban por hacerse un lugar en el mundo. Y aunque muchos años después serían conocidos como la dinastía Rivera, en aquel entonces eran simplemente una familia mexicana más, tratando de sobrevivir y de soñar al mismo tiempo. A diferencia de otros niños de su edad,
Lupillo no pasaba las tardes jugando en el parque. Las pasaba en estudios de grabación, escuchando música de banda, ayudando en el negocio familiar, absorbiendo sin querer una industria que lo marcaría para siempre. Su infancia fue un campo de entrenamiento emocional, donde la sensibilidad se escondía bajo la dureza, y el cariño se demostraba trabajando. Sin embargo, entre tanto rigor, había también momentos de ternura. La música siempre estuvo presente en su hogar, como un lazo invisible que unía a todos. Entre discos de vinil, acordeones y trompetas, Lupillo fue desarrollando un amor profundo por la música regional mexicana. No lo sabía entonces, pero estaba sembrando las semillas de lo que un día sería su destino. A los 15 años, comenzó a demostrar interés por cantar, aunque no era algo que su padre impulsara de inmediato. Fue apenas a finales de los 90 que, por circunstancias inesperadas, Lupillo tuvo que sustituir a un cantante ausente durante una grabación, y allí nació El Toro del Corrido. Pero todo eso vino después. Primero, fue un niño enfrentando la dureza del exilio, las expectativas del apellido y la sombra de un padre que, sin saberlo, moldeaba a un artista que iba a cargar con gloria y tragedia a partes iguales. La infancia de Lupillo Rivera no fue fácil. Foi feita de cimento, nao de algodao. E tal vez seja justamente por iso que, cuando canta sobre dor, traicao e saudade, sua voz nao soa como a de cantor cualquier, soa como a de alguén que viveu cada palabra. La presión de ser un Rivera. Ser un Rivera nunca fue sinónimo de facilidad. Para muchos, el apellido representa prestigio, fama y una dinastía musical respetada. Pero para Lupillo Rivera, ser parte de esta familia también fue una carga pesada, una responsabilidad que lo moldeó y, en muchos momentos, lo quebró por dentro. Desde muy joven, Lupillo vivió bajo la sombra de un patriarca imponente, don Pedro Rivera, un hombre obstinado, disciplinado y con una visión casi militar de lo que significa tener éxito. Don Pedro no solo crió a sus hijos, los forjó, como quien moldea acero a golpes. Y en ese proceso, no había espacio para debilidades. En la casa de los Rivera, el trabajo duro era el único idioma aceptado. Si un hijo quería entrar al mundo de la música, tenía que demostrar que lo merecía, no solo con talento, sino con resistencia, sacrificio y lealtad. Para Lupillo, eso significaba no fallar, no caer, no mostrar debilidad, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Más que un artista, Lupillo fue entrenado para ser un hombre Rivera. Eso venía con reglas no escritas, no decepcionar al padre, no exponer a la familia, no mostrar vulnerabilidad. Cada paso en falso podía interpretarse como una traición. Y en una familia donde la jerarquía y el orgullo caminaban de la mano, cuestionar una decisión era sinónimo de deslealtad. La presión se volvió aún más intensa cuando su hermana, Jenny Rivera, comenzó a brillar con fuerza en la escena musical. Jenny era talentosa, carismática y rebelde, y rápidamente se convirtió en la estrella más brillante de la dinastía. Para Lupillo, eso significaba una mezcla de orgullo y peso. ¿Cómo competir con el fenómeno Jenny sin parecer un rival? ¿Cómo mantener su propia identidad sin deshonrar el apellido? La respuesta, muchas veces, fue el silencio. Un silencio que dolía. Un silencio que se transformó en letras llenas de dolor, en corridos con sabor a desahogo, y en decisiones que, poco a poco, lo alejaban de su propia familia. La fama de los Rivera era como una luz demasiado fuerte, iluminaba los escenarios, pero cegaba los bastidores. Nadie veía las discusiones. Nadie veía los resentimientos. Nadie veía a Lupillo que, aunque aclamado, se sentía constantemente en segundo plano, detrás del padre, detrás de la hermana, detrás de la leyenda que la familia ya era antes de que él naciera. Y fue precisamente en su intento de liberarse de esa presión que Lupillo empezó a trazar un camino más osado, más individual, a veces en conflicto con su padre, otras veces en desacuerdo con sus hermanos, y muchas veces completamente solo. Pero esa búsqueda de independencia tuvo un precio alto. Muy pronto, vamos a sumergirnos en las rupturas familiares, las peleas públicas y el momento en que Lupillo decidió romper con todo, incluso con su propia sangre, para salvar su cordura y su identidad. Porque lo que nadie dice, es que a veces, para no perderse por completo, hay que alejarse incluso de lo que más se ama. El inicio de la carrera, a la sombra del padre y de Jenny. Iniciar una carrera en la música regional mexicana ya es difícil por sí sola. Pero para Lupillo Rivera, el desafío era aún mayor. No solo debía demostrar que tenía talento, sino que debía hacerlo con el apellido Rivera Cuestas, un apellido que en su familia ya era leyenda. Desde muy joven, Lupillo fue testigo del esfuerzo de su padre, Pedro Rivera, quien no solo era un hombre de negocios, sino también el arquitecto del sueño familiar.
Don Pedro fundó su propia disquera, Cintas Acuario, y desde ahí impulsó las carreras de muchos artistas. Pero cuando su hijo mostró interés por el canto, la exigencia fue el doble. Si vas a llevar mi nombre al escenario, que sea con orgullo y con calidad, solía decirle. El inicio no fue glamoroso. Lupillo comenzó trabajando en la disquera de su padre como todo menos cantante, cargaba cajas, entregaba cintas, hacía tareas administrativas. Fue desde el suelo que aprendió cómo funcionaba la industria, no desde el pedestal. Cada pequeño paso en la música lo ganó con esfuerzo, pero también con la presión constante de no decepcionar a don Pedro. Y justo cuando comenzaba a dar sus primeros pasos como intérprete, llegó el huracán Jenny. Su hermana menor, Jenny Rivera, emergió con una voz poderosa, una personalidad explosiva y un carisma que la llevó a romper todas las barreras dentro de un género dominado por hombres. En poco tiempo, Jenny se convirtió en un fenómeno. Mientras Lupillo peleaba por encontrar su lugar, Jenny lo iluminaba todo con su estrella. Y aunque había admiración, también existía rivalidad, celos silenciosos y comparaciones constantes. La prensa y el público no tardaron en jugar su juego favorito, enfrentar a los hermanos. ¿Quién era más auténtico? ¿Quién vendía más discos? ¿Quién representaba mejor a la familia Rivera? Lupillo, muchas veces, cargó con el rótulo del hermano de Jenny, incluso cuando ya llenaba palenques y ganaba premios por su cuenta. La sombra de su hermana se convirtió en un fantasma que lo seguía a todas partes. No importa cuánto brillara, siempre había alguien que decía sí, pero Jenny, pero en lugar de rendirse, Lupillo canalizó ese conflicto en su música. Su voz empezó a llevar no solo fuerza, sino también dolor. Sus letras hablaban de luchas internas, de orgullo herido, de la necesidad de ser visto, no como un Rivera más, sino como Lupillo, el hombre detrás del sombrero y las cicatrices. Y así fue como, entre palmas, lágrimas y aplausos, nació el toro del corrido. No por imposición, sino por mérito. Porque para abrirse paso entre gigantes, a veces hay que embestir con todo. La ruptura definitiva con Jenny, familia rota, corazones heridos. Durante años, la relación entre Lupillo y Jenny Rivera fue tan intensa como compleja. Eran hermanos, colegas, estrellas de la misma dinastía, pero también, rivales silenciosos, con heridas que el tiempo no siempre supo curar. Aunque compartían escenarios y se apoyaban públicamente, los roces eran frecuentes. Las decisiones artísticas, los egos, los rumores y la presión mediática desgastaron lo que alguna vez fue una relación entrañable. Pero el quiebre final llegó con fuerza y dejó cicatrices profundas. Nadie sabe con certeza qué fue lo que detonó la separación definitiva entre Lupillo y Jenny. Algunos señalan deslealtades, otros hablan de negocios familiares mal manejados, y no faltan quienes aseguran que las diferencias personales se volvieron irreconciliables. Lo cierto es que, en sus últimos años, los hermanos Rivera dejaron de hablarse. Lo que antes eran abrazos en camerinos, se transformó en silencios incómodos y miradas esquivas. En entrevistas posteriores, Lupillo ha hablado poco sobre ese distanciamiento. Con la voz quebrada, alguna vez admitió, éramos una familia muy unida, hasta que dejamos de serlo. A veces, el orgullo te aleja de lo que más amas. La tragedia golpeó de forma brutal en diciembre de 2012, cuando Jenny falleció en un accidente aéreo. El mundo perdió una estrella, Lupillo, una hermana con la que no tuvo tiempo de reconciliarse. Durante su funeral, muchos esperaban ver al toro del corrido quebrado. Y así fue. Pero también fue ahí donde el silencio se convirtió en grito, cuando Lupillo tomó el micrófono y le cantó a su hermana una última canción, ahogado en lágrimas. No había cámaras ni público que pudiera entender el peso de esa interpretación. Fue un adiós que nunca pensó que daría, y que llegó demasiado tarde. Desde entonces, Lupillo ha cargado con esa ausencia como una herida abierta. Su música se tornó más íntima, más cruda. Las letras sobre pérdida y redención se volvieron comunes en sus discos. Fue su forma de pedir perdón, de procesar el dolor, de reconstruirse. Pero también hubo consecuencias dentro de la familia Rivera. La relación con algunos hermanos se tensó aún más. Se hicieron públicas disputas por herencias, derechos y homenajes. Lupillo optó por alejarse, no solo del apellido, sino del núcleo familiar, buscando encontrar su propia paz lejos del escándalo. En un especial televisivo, años después, dijo, aprendí que la fama no vale más que una llamada, un abrazo, una reconciliación. Pero a veces uno entiende las cosas cuando ya es tarde. La lucha de Lupillo Rivera por forjar su propia identidad artística y ser reconocido más allá del apellido Rivera. Desde los primeros pasos en su carrera,
Lupillo Rivera enfrentó un desafío que no estaba en ningún escenario ni en ninguna grabación: la constante comparación con su familia, especialmente con su hermana Jenny Rivera y su padre, Pedro Rivera. Ser parte de una dinastía musical tan grande implicaba una enorme presión para no solo mantener el legado, sino para crear un espacio propio y auténtico, algo que no siempre fue fácil de lograr. Para muchos, Lupillo era el hermano de o el hijo de, etiquetas que, aunque reflejaban su origen, también lo confinaban en un papel secundario. En sus propias palabras, esa sensación era como cargar con un peso invisible que a veces opacaba su talento. En entrevistas, él mismo ha expresado que uno de sus mayores anhelos fue siempre ser tomado en serio como artista individual, no solo como parte de la familia Rivera. Este anhelo lo llevó a una lucha constante para definir su estilo, buscar temas y sonidos que reflejaran su esencia y contar historias que solo él podía contar. Lupillo quería que su música fuera un reflejo sincero de su vida, sus errores, sus aprendizajes y sus emociones más profundas. Sin embargo, la industria y el público a veces le exigían que se mantuviera dentro de ciertos parámetros establecidos por el éxito familiar, lo que provocaba una tensión interna. Durante años, esta lucha por la identidad lo llevó a explorar diferentes caminos musicales, desde el corrido tradicional hasta baladas más sentimentales, pasando por colaboraciones con artistas de diversos géneros, todo con el fin de encontrar su propia voz y ser reconocido por ella. No siempre fue fácil, hubo álbumes que no lograron la recepción esperada, y momentos en que la crítica y el público parecían resistirse a verlo más allá de las etiquetas familiares. Pero Lupillo nunca renunció a su propósito. En sus letras empezó a hablar más abiertamente de sus conflictos internos, su necesidad de redención y la búsqueda de su verdad personal. Fue un proceso de madurez artística que poco a poco fue ganando respeto y admiración, no solo por su talento vocal sino también por su sinceridad y autenticidad. Hoy, aunque la sombra de su familia sigue presente, Lupillo ha logrado construir una identidad artística propia que lo distingue. Su público reconoce en él a un hombre que ha sabido enfrentar sus demonios, que no teme mostrar su vulnerabilidad y que ha convertido sus cicatrices en canciones que llegan directo al corazón. Mi lucha ha sido que me vean como artista, no como apellido. Quiero que mi música hable por mí, sin necesidad de comparaciones, ha declarado en entrevistas recientes. Esa batalla interna y externa, esa búsqueda constante de legitimidad y respeto, es lo que hace de Lupillo Rivera una figura compleja pero profundamente humana, cuyo legado se escribe con la tinta de la perseverancia y la honestidad artística. Lupillo Rivera, la lucha por reinventarse y dejar atrás las sombras. Después de la tragedia familiar y la ruptura con Jenny, Lupillo Rivera enfrentó un desafío mayor que cualquier escenario o contrato: reconstruir su carrera y su identidad artística sin la sombra aplastante de su apellido y de su hermana. El toro del corrido sabía que la industria musical no perdona los silencios prolongados ni las polémicas sin resolver. Por eso, a partir de la segunda mitad de la década de 2010, comenzó un proceso consciente de reinventarse a sí mismo, tanto musical como personalmente. Una de sus primeras decisiones fue diversificar su repertorio, explorando estilos que antes evitaba o que no eran típicos de su género tradicional. Incorporó baladas más íntimas, temas con letras profundas sobre superación y resiliencia, y hasta incursiones en géneros más modernos para atraer a un público más joven. Este giro sorprendió a sus seguidores, algunos se mostraron escépticos, pero otros lo recibieron con entusiasmo. En paralelo, Lupillo también asumió un papel más activo en la producción de su música, buscando mayor control creativo y expresando sus vivencias más personales a través de cada canción. Su álbum El Patroncito 2018 fue un claro ejemplo de esa nueva etapa, con temas que hablan de redención, amor propio y segundas oportunidades. Pero no todo fue sencillo. La prensa no tardó en señalarlo por sus decisiones controversiales, su vida personal turbulenta y algunos escándalos que opacaron sus logros artísticos. Sin embargo, Lupillo aprendió a lidiar con la crítica, a mantenerse firme y a usar esas polémicas para alimentar su arte y su mensaje. En entrevistas recientes, el cantante ha reconocido que la reinvención no es solo un cambio de estilo musical, sino un viaje interior, un intento constante de sanar las heridas del pasado y mostrar una versión más auténtica de sí mismo. Aprendí que para seguir adelante, uno tiene que ser honesto con lo que siente y con lo que quiere transmitir. No se trata solo de vender discos, sino de conectar con la gente que me escucha, declaró en una entrevista exclusiva. Además, Lupillo ha buscado fortalecer su relación con sus seguidores a través de las redes sociales, compartiendo momentos cotidianos, reflexiones personales y su proceso creativo, lo que le ha permitido recuperar una parte importante de su público y atraer nuevas generaciones. Su gira más reciente, aunque enfrentó desafíos por la pandemia,
mostró que el público aún vibra con su música y se identifica con su historia de lucha y superación. En cada concierto, Lupillo se presenta no solo como un artista consolidado, sino como un hombre que ha aprendido a levantarse después de cada caída, y a cantar desde la verdad de sus cicatrices. En definitiva, la reinvención de Lupillo Rivera es un testimonio de resiliencia y pasión. Más allá de los escándalos y las controversias, el toro del corrido sigue luchando por consolidar un legado propio, marcado por la autenticidad y la honestidad artística, y por el deseo de trascender como un hombre que supo enfrentar sus demonios y salir fortalecido. Fama y reconocimiento de Lupillo Rivera, entre el éxito y la batalla por su propio espacio. El camino hacia la fama para Lupillo Rivera no fue sencillo ni inmediato. Desde el inicio, su nombre estuvo ligado al de una familia emblemática en la música regional mexicana, lo que le abrió puertas pero también creó enormes expectativas. A pesar de la presión, Lupillo supo aprovechar su talento para consolidarse como una voz única dentro del género, ganándose un lugar destacado en la industria musical. Su ascenso comenzó a ganar fuerza con varios éxitos que lo llevaron a llenar escenarios y a contar con un público fiel, especialmente en Estados Unidos y México. Canciones como Mis dos mundos, Mejor me alejo y Tu cárcel se convirtieron en himnos que demostraron su capacidad para conectar con emociones profundas y reales. Su estilo directo y apasionado le permitió llegar a millones de fans que valoraban la autenticidad en sus letras y la potencia de su voz. Sin embargo, la fama para Lupillo Rivera también vino acompañada de controversias y desafíos que pusieron a prueba su carrera y su imagen pública. En varias ocasiones, su vida personal se vio expuesta a la opinión pública, y la presión mediática no facilitó su consolidación como artista independiente de su familia. A pesar de esto, Lupillo mostró resiliencia y capacidad para reinventarse, manteniéndose vigente en un mercado competitivo y cambiante. Su talento y perseverancia fueron reconocidos con múltiples premios y nominaciones, incluyendo premios Billboard de la música latina, premios Lo Nuestro, y premios Grammy Latino, entre otros. Estos galardones no solo confirmaron su calidad artística, sino que también le dieron mayor visibilidad y respeto en la industria. Además de su éxito musical, Lupillo Rivera ha sido un ícono para muchos seguidores que ven en él un ejemplo de superación y autenticidad. Su historia de lucha personal, combinada con su entrega en el escenario, lo ha convertido en una figura emblemática del regional mexicano, capaz de emocionar tanto con corridos como con baladas sentimentales. El reconocimiento también se tradujo en colaboraciones con otros artistas de renombre, ampliando su alcance y demostrando su versatilidad musical. Su capacidad para adaptarse y experimentar con distintos estilos le ha permitido mantenerse relevante y conectar con nuevas generaciones. A pesar de las dificultades, Lupillo Rivera continúa trabajando para fortalecer su legado, siempre con la meta de ser recordado no solo como el hermano de Jenny Rivera, sino como un artista con voz propia, capaz de contar su historia y la de muchos a través de la música. En resumen, la fama y reconocimiento de Lupillo Rivera son el resultado de años de esfuerzo, talento y una incansable lucha por definir su identidad artística. Aunque las sombras del pasado y las comparaciones familiares siempre estuvieron presentes, su carrera demuestra que es posible construir un camino propio y dejar una huella imborrable en la música latina. Tragedia familiar, la muerte de Jenny Rivera y el profundo impacto en Lupillo Rivera. El 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música regional mexicana recibió una noticia que estremeció a millones de fans y dejó un vacío imposible de llenar. Jenny Rivera, la icónica diva de la banda, hermana y compañera inseparable de Lupillo Rivera, perdió la vida en un trágico accidente aéreo. Este suceso desgarrador no solo marcó el fin de una carrera espectacular, sino que también abrió una profunda herida en la familia Rivera, que hasta hoy sigue abierta, especialmente en el corazón de Lupillo. La relación entre Lupillo y Jenny siempre fue compleja, llena de amor pero también de desencuentros. Dos almas fuertes con personalidades decididas, que se amaban, pero que también tuvieron sus roces y desacuerdos. En los meses previos a aquel fatídico día, las tensiones habían aumentado, y los hermanos habían estado distanciados tras algunas discusiones que dejaron heridas aún abiertas. Esa distancia emocional hizo que la tragedia golpeara con más fuerza, añadiendo un dolor profundo y cargado de arrepentimientos. Para Lupillo, recibir la noticia fue como perder una parte vital de sí mismo. Él estaba atravesando por momentos difíciles en su carrera y vida personal, y el golpe fue devastador. La mezcla de tristeza, culpa por los desacuerdos recientes y el impacto súbito de la pérdida lo sumieron en un duelo que ha moldeado gran parte de su vida desde entonces. Sin embargo, a pesar de las diferencias, el amor fraternal nunca desapareció. En su corazón, Jenny siempre fue su hermana, su amiga y su compañera de vida.
El dolor de Lupillo no solo quedó reflejado en sus palabras o entrevistas, sino que tomó forma en un gesto muy personal y simbólico. Decidió tatuarse el rostro de Jenny en su brazo, un recordatorio permanente y un homenaje vivo que lleva con orgullo. Este tatuaje es más que tinta en la piel, es una promesa de memoria, un vínculo que ningún tiempo ni distancia podrá romper. La muerte de Jenny se convirtió en un punto de inflexión para Lupillo, quien confesó en varias entrevistas cómo esa pérdida cambió radicalmente su visión de la vida, la fama y la familia. Comprendió que la vida es frágil y efímera, y que las heridas emocionales necesitan ser sanadas para seguir adelante. Ese proceso lo llevó a replantear su carrera, sus prioridades y la manera en que quería conectar con su público y su entorno. Más allá del dolor, la tragedia hizo que Lupillo mostrara su lado más vulnerable y humano ante el público, un artista que no solo canta, sino que también sufre, siente y lucha. Su proceso de duelo fue acompañado y compartido por miles de seguidores que encontraron en él no solo a un cantante talentoso, sino a un hombre real que enfrentaba la pérdida y la tristeza con valentía. Con el paso de los años, Lupillo ha mantenido vivo el legado de Jenny no solo con su tatuaje, sino también a través de su música, dedicándole canciones y recordando su influencia en su vida y carrera. Su amor por ella trasciende la tragedia, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para Lupillo y para quienes lo siguen. La muerte de Jenny Rivera fue una herida profunda, pero también una llama que mantiene encendida la memoria y la pasión por la música que ambos compartieron. En definitiva, esta tragedia no solo marcó un capítulo oscuro en la historia de la música regional mexicana, sino que también definió el rumbo personal y artístico de Lupillo Rivera. Su camino está marcado por la resiliencia, el amor fraternal y la capacidad de transformar el dolor en arte, en una historia que solo la música y el tiempo pueden contar con verdad y profundidad. Vida amorosa y divorcio polémico de Lupillo Rivera, un capítulo de amor, conflicto y crecimiento personal. La vida amorosa de Lupillo Rivera, al igual que su trayectoria musical, ha estado llena de altibajos, emociones intensas y una exposición constante ante el público y los medios de comunicación. Uno de los momentos más destacados y difíciles en su vida personal fue su matrimonio con Mayeli Alonso, una relación que comenzó en 2006 con grandes expectativas y que, a pesar de sus más de una década juntos, terminó de manera muy conflictiva y pública en 2018. Desde el inicio, Lupillo y Mayeli parecían formar una pareja sólida y un equipo unido, no solo en el plano personal sino también en el profesional. Compartían sueños, proyectos y metas, y se apoyaban mutuamente en sus carreras artísticas y empresariales. Sin embargo, con el paso del tiempo, las diferencias personales y las tensiones acumuladas comenzaron a surgir. Lo que en un principio parecía un matrimonio fuerte empezó a mostrar grietas, desencadenando una serie de problemas que eventualmente se transformarían en una batalla mediática sin precedentes. El proceso de divorcio no fue para nada tranquilo ni privado. Al contrario, se convirtió en un escándalo que atrajo la atención de la prensa sensacionalista y dividió a los seguidores del cantante. Las acusaciones públicas comenzaron a salir a la luz, con enfrentamientos verbales que se dieron tanto en redes sociales como en entrevistas y programas de televisión. En más de una ocasión, Lupillo y Mayeli expusieron detalles íntimos y muy personales de su relación, lo que alimentó aún más la controversia y la atención mediática. Este despliegue público de su vida privada dejó al descubierto no solo las diferencias entre ambos, sino también el desgaste emocional que estaba sufriendo el cantante. Esta situación tuvo un impacto significativo en la imagen pública de Lupillo Rivera. Antes reconocido como un artista fuerte, carismático y con gran talento, comenzó a ser visto también como una figura envuelta en polémicas personales. La presión constante de los medios, sumada a las complicaciones legales y a la carga emocional de la ruptura, afectó seriamente su salud mental y emocional. En varias entrevistas, Lupillo ha confesado haber atravesado momentos de profunda vulnerabilidad, en los que tuvo que luchar no solo con el dolor de la separación sino también con la exposición pública de sus problemas. Pese a todas estas dificultades, Lupillo ha demostrado una resiliencia notable. Con el tiempo, ha trabajado en reconstruir su vida personal y profesional, poniendo énfasis en sanar sus heridas emocionales y en retomar el control sobre su bienestar. Su experiencia con el divorcio le ha dejado importantes lecciones sobre la necesidad de proteger su privacidad, de respetar los procesos personales y de priorizar el autocuidado. Estas enseñanzas las ha compartido en diversas entrevistas, con la intención de ayudar a otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares y mostrar que, aunque la vida pública puede ser implacable, es posible encontrar equilibrio y paz interior. En definitiva, el matrimonio y posterior divorcio con Mayeli Alonso no solo representan un capítulo complicado en la vida de Lupillo Rivera,
sino que también son un reflejo de la complejidad que implica ser una figura pública que debe equilibrar su carrera con una vida personal llena de desafíos. Esta historia de amor, conflicto y crecimiento personal muestra que detrás del artista exitoso hay un ser humano que, como todos, enfrenta crisis, aprende de ellas y busca seguir adelante con dignidad y fortaleza. Problemas familiares y escándalos. Las tensiones en la familia Rivera. La familia Rivera, una dinastía musical de enorme influencia en la música regional mexicana, no solo ha sido protagonista de éxitos y reconocimientos, sino también de conflictos y escándalos que han puesto en el ojo público sus relaciones más íntimas. Lupillo Rivera, como uno de los miembros más visibles de esta familia, ha vivido momentos muy difíciles en el ámbito familiar, particularmente con sus hermanos Juan Rivera y Hirouzi Rivera. Desde hace varios años, las tensiones entre Lupillo y sus hermanos han sido un tema recurrente en los medios. Los desacuerdos no se limitan a diferencias personales, sino que han involucrado asuntos delicados como la herencia familiar y los negocios vinculados al legado artístico de su hermana Jenny Rivera, cuya muerte en 2012 dejó una fortuna y proyectos que debían ser administrados. Las disputas sobre la herencia han provocado una fractura profunda entre los hermanos Rivera. Acusaciones cruzadas sobre la administración de los bienes, la distribución de ganancias y el manejo del nombre y la imagen de Jenny han generado discusiones públicas y privadas que, en ocasiones, han escalado a verdaderos enfrentamientos mediáticos. Este conflicto no solo afectó la unidad familiar, sino que también puso en riesgo la imagen pública de cada uno de ellos, generando divisiones entre sus seguidores. Además, las diferencias personales han llevado a momentos de alejamiento. Lupillo, Juan y Hirouzi han experimentado periodos en los que dejaron de comunicarse o redujeron drásticamente su relación, aumentando la tensión y el dolor en un entorno que debería ser de apoyo mutuo. Sin embargo, a pesar de estos conflictos, también ha habido episodios de reconciliación temporal, donde intentaron limar asperezas y retomar vínculos, aunque siempre con la sombra de las disputas presentes. Estas peleas familiares han sido difíciles para todos, especialmente porque se desarrollan en un contexto donde la familia y la música están profundamente entrelazadas. Para Lupillo, estas experiencias han significado una carga emocional importante, que a menudo se refleja en su música y en sus declaraciones públicas, donde expresa tanto el dolor de las rupturas como la esperanza de encontrar paz y unidad. Los escándalos familiares no solo han afectado las relaciones personales, sino también la percepción pública del clan Rivera, mostrando que detrás de la fama y el éxito hay problemas humanos complejos. Lupillo ha demostrado, a través de los años, que pese a las dificultades, busca mantener la dignidad y el respeto, aunque las heridas sigan abiertas. En resumen, los problemas familiares y escándalos que han marcado la vida de Lupillo Rivera con sus hermanos representan uno de los capítulos más difíciles y complejos de su historia personal. Estas tensiones reflejan las dificultades de manejar relaciones familiares en el ojo público, donde el amor y el conflicto conviven en un delicado equilibrio. Fase de reflexao y intentos de renacer, el nuevo camino de Lupillo Rivera. Después de atravesar por años turbulentos marcados por conflictos familiares, escándalos y duros golpes personales, Lupillo Rivera entró en una etapa de profunda reflexión y transformación. Esta fase ha sido fundamental para que el artista no solo busque reinventarse en su carrera musical, sino que también trabaje en su crecimiento personal y emocional. Una de las señales más visibles de este proceso fue su participación en programas de televisión como La Voz México. Allí, Lupillo mostró una faceta distinta, más madura y centrada, donde no solo se destacó como entrenador y mentor de nuevos talentos, sino que también expuso su lado humano y cercano. Su presencia en la pantalla permitió que el público viera a un hombre dispuesto a dejar atrás viejas polémicas y a enfocarse en la música y en ayudar a otros a crecer. En lo personal, esta etapa también se caracterizó por un enfoque más reservado en cuanto a sus relaciones amorosas. Después de la turbulenta separación de Mayeli Alonso y los escándalos que la acompañaron, Lupillo optó por mantener su vida sentimental fuera del ojo público, buscando privacidad y estabilidad emocional. Esta discreción refleja su intención de construir una vida más tranquila y equilibrada, lejos del ruido mediático que tanto le afectó en el pasado. En lo profesional, el cantante ha realizado un regreso gradual a la escena musical con nuevas canciones que reflejan su evolución artística y emocional. Estos nuevos temas muestran un Lupillo más introspectivo, donde las letras hablan de redención, amor propio, superación y la búsqueda de paz interior. La música se ha convertido en una herramienta de sanación y expresión para el artista, quien ha sabido conectar nuevamente con sus seguidores a través de mensajes sinceros y profundos. El aspecto más destacado de esta fase es, sin duda, su búsqueda por la paz interior y la reconstrucción personal.
Lupillo Rivera ha reconocido públicamente la importancia de madurar y aprender de los errores, trabajando en su bienestar emocional y espiritual. Ha expresado que esta etapa es un proceso de sanación que implica aceptar el pasado, perdonar y abrirse a nuevas oportunidades, tanto en el amor como en su vida profesional. En entrevistas recientes, Lupillo ha manifestado que este tiempo le ha permitido entender mejor quién es y qué quiere para su futuro, mostrando una actitud positiva y esperanzadora. Para sus fans, esta nueva etapa representa un renacer, donde el artista no solo regresa con música de calidad, sino también con una historia de resiliencia y crecimiento humano que inspira. En resumen, la fase de reflexión y los intentos de recomeco en la vida de Lupillo Rivera representan un capítulo esencial que demuestra su capacidad para superar adversidades y reinventarse. Más allá de la fama y los conflictos, está el hombre que busca ser feliz, encontrar equilibrio y seguir adelante con fortaleza y autenticidad. Actualidad. ¿Quién es Lupillo Rivera hoy? En la actualidad, Lupillo Rivera se muestra como un artista mucho más sereno y equilibrado, un hombre que ha atravesado numerosas tormentas y ha emergido con una nueva perspectiva sobre la vida y su carrera. Tras años de altibajos emocionales, enfrentamientos públicos y escándalos, ha logrado encontrar un punto de estabilidad donde prioriza lo que realmente importa, su música, su familia y, sobre todo, su bienestar emocional. Esta nueva etapa de Lupillo está marcada por un crecimiento personal evidente. Ya no es el joven rebelde que buscaba desesperadamente su lugar bajo la sombra de su padre y de su hermana Jenny. Ahora es un hombre consciente de sus errores, aprendiz constante y con una madurez que le permite lidiar con las dificultades con mayor calma y sabiduría. Su enfoque está en hacer música con autenticidad y en conectar con sus seguidores desde un lugar genuino, sin buscar la polémica ni la atención fácil. A pesar de que el ojo público sigue muy pendiente de cada uno de sus movimientos, Lupillo ha aprendido a manejar la fama con mayor discreción y prudencia. Si bien las críticas y la presión no desaparecen, cuenta con un grupo fiel de seguidores que valoran su talento vocal, su honestidad y su capacidad para mostrar sus vulnerabilidades. Esta conexión sincera con su público ha sido clave para su continuidad en la escena musical. Uno de los aspectos que más definen su presente es la dedicación y el compromiso para mantener vivo el legado de su hermana Jenny Rivera. La diva de la banda no solo dejó una huella imborrable en la música regional mexicana, sino que su memoria sigue siendo un motor fundamental para Lupillo. A través de homenajes, colaboraciones y declaraciones públicas, él se esfuerza por honrar ese vínculo especial que los unió más allá de la fama y las dificultades. Este lazo familiar se ha convertido en un pilar emocional y artístico que guía muchas de sus decisiones y proyectos. Además, Lupillo ha demostrado un fuerte compromiso con preservar la historia y el legado de la familia Rivera. Consciente de que su apellido representa una parte esencial de la cultura musical latina, él ha asumido la responsabilidad de continuar ese legado con respeto y profesionalismo. Esto se refleja en la forma en que maneja sus proyectos actuales, en las colaboraciones que elige y en la manera en que ha ajustado su imagen pública, enfocándose en el crecimiento y la consolidación artística. En lo personal, Lupillo Rivera ha optado por llevar una vida más tranquila y centrada. La búsqueda de paz interior y equilibrio emocional se ha convertido en una prioridad para él, dejando atrás la etapa de conflictos y controversias que marcaron su juventud y parte de su adultez. La reconstrucción de relaciones familiares, la madurez en sus decisiones y la apuesta por relaciones amorosas más discretas forman parte de esta nueva fase. Aunque el pasado de Lupillo estuvo plagado de escándalos y enfrentamientos, hoy se percibe a un hombre que apuesta por la honestidad, la música auténtica y el amor familiar como bases para construir un futuro más sólido y esperanzador. Su trayectoria demuestra que, a pesar de las pruebas y las caídas, la resiliencia y la voluntad de cambio pueden transformar la vida de cualquier persona. En resumen, Lupillo Rivera hoy es un artista que ha aprendido de sus errores, que enfrenta con valentía las críticas y que avanza con la firme intención de dejar una huella significativa en el mundo de la música regional mexicana. Es un hombre que, a través de la madurez, ha encontrado la clave para seguir conectando con su público y honrar a su familia, mientras escribe un nuevo capítulo lleno de significado, esperanza y paz interior. El hombre detrás de la fama, marcado por cicatrices, pero aún luchando por su legado. Lupillo Rivera no es solo un nombre ni una voz reconocida en la música regional mexicana. Detrás del brillo de los escenarios y de la fama estrondosa, existe un hombre marcado por cicatrices, no solo las visibles, sino las que el tiempo, las pérdidas y las batallas personales han grabado en su corazón. Creció a la sombra de gigantes, su padre, un ícono del género, y su hermana Jenny Rivera, una leyenda que dejó un legado difícil de igualar. Esa herencia fue tanto un regalo como una carga. El peso del apellido Rivera impuso expectativas inmensas,
desafíos que lo pusieron en una lucha constante por encontrar su propia voz e identidad. Las cicatrices son muchas. Pérdidas dolorosas, como la muerte trágica de Jenny, dejaron heridas profundas que ni el tiempo ha logrado cerrar por completo. Conflictos familiares, escándalos públicos y una vida personal marcada por altibajos pusieron a prueba su resistencia emocional más que cualquier escenario o grabación. Pero es precisamente esa lucha la que revela la verdadera fuerza de Lupillo. Él no es solo un artista que canta sobre amor, dolor y redención, es un hombre que ha vivido esas historias en carne propia. Cada canción lleva el peso de sus experiencias, la sinceridad de quien sabe que la fama no borra las batallas internas. Hoy, Lupillo Rivera sigue adelante. Marcado, sí, pero también resiliente, determinado a honrar su legado y el de la familia Rivera. Su música sigue siendo la voz de una generación, la expresión de un hombre que, a pesar de las cicatrices, no se rinde. Porque, al final, la verdadera fama no está solo en el brillo de las luces. Está en la valentía de enfrentar la propia historia, luchar por ser entendido y dejar un legado que vaya más allá de los aplausos. Lupillo Rivera es, ante todo, ese hombre, imperfecto, humano e incansable en la búsqueda de su verdad. Conclusión. La historia de Lupillo Rivera es un reflejo de la complejidad que existe detrás de la fama y el éxito. Un hombre marcado por cicatrices, pérdidas y conflictos, pero también por una fuerza interior y una pasión por la música que nunca se apagan. Su legado, tanto personal como artístico, sigue creciendo porque él ha sabido transformar el dolor en inspiración y la lucha en una voz auténtica que conecta con millones de personas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y carrera de Lupillo Rivera. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias reveladoras de tus artistas favoritos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar la verdad detrás de cada historia.